Bueno, bienvenidos nuevamente a esta parte número 2 de la serie de videos que dijimos que íbamos a realizar con respecto al tema de la programación orientada a objetos. Y bueno, vamos a seguir un poquito viendo esto, ¿no? Del tema de cómo se realizan las aplicaciones y qué etapas se siguen dentro del ciclo de vida del software para poder realizar una aplicación en forma adecuada, ¿sí? Cabe destacar que todas las personas que nos dedicamos a la programación, obviamente, o sea, inclusive las industrias del software, siguen estos estándares, siguen estos patrones, ¿no? Siempre. Hay gente trabajando en una empresa de software, por ejemplo, hay gente trabajando en la etapa de análisis para realizar las distintas aplicaciones o software. Hay gente trabajando en la etapa del diseño, hay gente trabajando en la codificación, ¿sí? Son etapas, obviamente, fundamentales para poder diseñar hoy por hoy una aplicación o un software específico, ¿sí? En base a una problemática. La problemática sería una necesidad que surge en base a que tenemos que desarrollar o digitalizar esa problemática, ¿sí? Entonces, bueno, en base a esa necesidad surge el software que nosotros estamos creando, ¿sí? Habíamos dicho que eso nosotros le llamamos modelo de negocio, ¿no? Esa necesidad que surge es el modelo de negocio, ¿sí? A ver, por ejemplo, en algún momento la empresa Google con sus fundadores se dieron cuenta que la Internet necesitaba un buscador, ¿no? Bueno, al ver esa necesidad, al ver que se necesitaba un buscador que reuniera todas las páginas que andaban dando vuelta por internet, ¿sí? Y que las catalogara, por así decir, es ante esa necesidad que la gente de la empresa Google se puso a trabajar en hacer un análisis primero, ¿no? En determinar esa necesidad, decir, bueno, a ver, cómo podemos realizar o cómo podemos eh, dar una solución a esa necesidad. Se diseñó esa necesidad, se diseñó esa solución, básicamente, en algún modelo, o varios modelos en este caso, ¿no? Varios modelos que se usaron, y luego se codificó, y bueno, y así, de alguna manera, bueno, después siguieron los otros pasos, ¿no? El testing, bueno, la documentación, y así sucesivamente hasta que pudiéramos dar con esta solución final que fue el buscador de Google, ¿sí? Y ahora, hoy por hoy, todo lo usamos. O sea que el modelo de negocio de la empresa es ese, ¿no? Esa solución que básicamente realizaron para dar una solución específica a una problemática que se generaba, ¿sí? Bueno, nosotros lo hacemos básicamente también, aunque en niveles mucho más chiquititos hacemos lo mismo, ¿no? Cuando estamos programando, o sea, primero hacemos un análisis, observamos, leemos, entendemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que realizar, que es básicamente el paso primordial, primero, el paso más importante antes de arrancar a hacer el código o realizar alguna línea de código, porque si no entendemos qué es lo que tenemos que realizar, seguramente es mucho más difícil nos va a resultar codificar. Luego lo pasamos en algo, ¿no? O sea, creamos un modelo, como dijimos recién, un diseño de algo, un papel, un diagrama, ¿sí? Un diagrama un diagrama de flujo, un diagrama, digamos, de mnemotécnico, ¿no? Que le decimos nosotros, o básicamente lo hacemos en un diagrama, en este caso utilizando la programación orientada a objetos de UML, ¿sí? Que son figuras, son dibujos, no es en mi caso básicamente ponernos a explicar este tema, seguramente lo van a ver en alguna de las materias que van a tener en esta carrera, pero bueno, se realiza básicamente un diseño en UML, y luego también se realiza un modelo para la base de datos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos todo eso, básicamente trasladamos todo a código mediante el lenguaje de alto nivel, en el que bueno, ya desarrollamos y programamos lo que necesitamos. ¿Sí? Esos serían los tres pasos. Así que básicamente siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que antes de ponerse a alargar cualquier línea de código, hay que primero establecer esto, ¿no? Estos pasos, o sea, tener en cuenta que hay que observar, leer, entender, o sea, entender bien qué es lo que estamos por programar,
diseñar algo para que nos quede, básicamente de ese análisis, quede plasmado en algún lugar y después luego codificarlo, ¿sí? Para eso, por supuesto, la programación orientada a objetos determina ciertos cánones, por así decir, determina ciertas metodologías para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque dijimos que la programación orientada a objetos es este nuevo paradigma o esta nueva filosofía que determina que la nueva forma de programar es trasladar la realidad, ¿sí?, en forma de objetos, trasladarla a forma de código de máquina, tal que básicamente represente de la misma forma en el código esa realidad que nosotros estamos programando, ¿sí? Bueno, por eso antes de empezar a programar en programación y en todos objetos, antes que nada, ¿no?, siempre es muy importante, básicamente, como lo dice esta diapositiva, primero de todo comprender la problemática, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se necesita hacer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de requerimiento del cliente, o sea, en la programación viene de ese concepto inicial, ¿no?, de preguntarle al cliente qué necesita. Bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que di recién, ¿no?, la necesidad de cubrir con un navegador las respuestas de ¿quiénes? De los usuarios, de los clientes, que constantemente todos en esa época, me acuerdo que yo lo viví, decíamos, tendría que haber la posibilidad de que en un lugar estén todas las URL, por así decir, de los temas que andemos buscando, y que uno pudiera poner básicamente, ¿no?, bajo una palabra clave, pudiera poner una palabra clave y que traiga artículos relacionados con esa palabra clave. O sea, ¿de dónde surge entonces la necesidad del navegador? En base a nosotros, los clientes, ¿no?, que íbamos a ser los futuros clientes de la empresa. En base a eso surge después la necesidad de realizar la aplicación. O sea que cuando nosotros nos referimos a requerimiento de cliente, nos estamos refiriendo a que el cliente sería la problemática a resolver, básicamente, ¿sí? Y esa problemática hay que comprenderla, hay que entenderla, hay que saber qué es lo que necesitamos para empezar a trabajar. En un programa muy chiquito como el nosotros, bueno, si nos están diciendo calcule el promedio entre 3 notas, hay que entender qué significa eso, qué significa el promedio, qué significa tener que resolver eso, qué pasos vamos a realizar para resolver eso, ¿sí? O sea, es fundamental en un primer momento determinar todas estas cuestiones, ¿sí? Obviamente que también comprender lo que estamos programando. No podemos estar programando porque sí, cualquier cosa, lo que se nos ocurre, ¿no? Lo importante siempre es tener en cuenta qué vamos a programar, ¿sí? Cómo lo vamos a hacer, sobre todo cuando vamos a aplicar la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque básicamente es fundamental entender que si yo analizo que la realidad a la que yo voy a informatizar, voy a crear una aplicación, está dividida en objetos que yo lo puedo identificar y después traerlo a la programación, bueno, hay que entender después que eso que yo analicé en un primer momento, o sea, después cuando lo llevo a la programación, se respete, ¿no? O sea, entonces, la única forma de saber que se está respetando eso que yo analicé en un primer momento es comprender que estamos programando. De nada sirve, ¿no?, andar, creo que es muy de los programadores modernos hoy por hoy, aquellos... porque obviamente cuentan ustedes con esta herramienta que nosotros en una época no contábamos, obviamente, que es la internet. Es muy de los programadores modernos andar haciendo copy-paste, ¿no? Por eso yo lo pongo ahí en esta, básicamente, en esta diapositiva le digo copy-paste lover, ¿no? Porque son los amantes de andar copiando y pegando código y llevándolo de acá para allá, pensando como que de alguna manera si hacemos eso le vamos a pegar justo a la solución de lo que andamos buscando y con eso, bueno, vamos a tener solucionado la problemática, ¿no?, de lo que hay que solucionar o que lo que hay que llevar adelante para darle solución y digitalizar la problemática, ¿sí? Entonces, obviamente que no. Obviamente un buen programador es aquel que entiende lo que está haciendo y sabe cómo, de alguna manera, llevar eso que hay que solucionar, llevarlo a la práctica, básicamente, en líneas de programación y en todo momento y
O sea, básicamente en todo momento está entendiendo y comprendiendo qué va haciendo, ¿sí? Eso es fundamental. Y sobre todo cuando estamos hablando de la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque la programación orientada a objetos son conceptos un poco medio difíciles de entender en un primer momento. Entonces es importante entender que estos pasos son fundamentales para empezar a entender después también cómo es el paradigma de la programación orientada a objetos y cómo se aplica ese paradigma para que las aplicaciones modernas sean lo más tan eficientes como lo son ahora, ¿sí? O sea, porque básicamente lo que le ha dado la eficiencia a la programación orientada, la eficiencia a los programas modernos y a las aplicaciones modernas es la aplicación de la programación orientada a objetos. Como muy bien dice ahí, o sea, obviamente lo importante no es memorizar, sino entender lo que se está haciendo, ¿sí? Y con esto básicamente vamos a lograr aplicaciones mucho más escalables. ¿Qué quiere decir escalables? Que yo hoy o mañana puedo lograr con una aplicación que ya creé, que ya le di solución, puedo más adelante seguir adicionando otros tipos de soluciones más específicas más adelante. O si de alguna manera surgen nuevas problemáticas a solucionar, yo de esa forma puedo, arriba de lo que yo ya escribí, puedo seguir dándole soluciones a esas nuevas problemáticas que se van actualizando. Ya vamos a ver que con la programación orientada a procedimientos eso no se podía hacer, o sea, si se hacía de una forma muy difícil y por eso se dio el cambio del paradigma de la programación orientada a objetos. Esto que explicamos en un primer momento, o sea, sé que todavía no está bien definido qué es lo que es la programación orientada a objetos y básicamente todavía no hemos empezado a explicar bien cuál es el paradigma de la programación orientada a objetos. Es muy importante, y por qué lo traigo a colación, porque generalmente nos pasamos de largo todas estas etapas que estamos hablando y son muy importantes y pertenecen a algo muy importante que se llama el ciclo de vida del software, ¿sí? Y son etapas que hay que respetarlas y son fundamentales para poder construir una aplicación que realmente sea eficiente, una aplicación que realmente dé una solución total a la problemática que tenemos que digitalizar, ¿sí? Así que después de haber dado esta introducción, por así decir, en el video que sigue vamos a ver entonces qué era esto de la programación orientada a procedimiento, como lo están viendo ahora en esta pantalla, y por qué surge la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué es esto de la programación orientada a procedimiento y qué es esto de la programación orientada a objetos y cuáles eran las ventajas y desventajas de ambas, ¿sí? En base a eso después ya vamos a ir viendo entonces qué propone la programación orientada a objetos para darle solución a estas cosas que en un momento de la programación se producían problemáticas muy complejas de solucionar, ¿sí? Entonces por eso surge la programación orientada a objetos. Así que en el próximo video vamos a seguir viendo estos temas.